¿no? ¿Sale? Entonces, ustedes no se preocupen. Ustedes menos si han entregado todo, los que se preocupan, ¿no? Ahora sí que ustedes tranquilos, ¿no? Esta situación que estamos viviendo es difícil, es nueva tanto para ustedes, como para sus papás, como para nosotros. Entonces, pues hay muchas cosas que pues todavía pueden mejorar y checar. Y ya, pues ahora sí que hay muchas respuestas que no tenemos, porque pues de repente llega información nueva y de repente llega esto y esto nunca lo habíamos vivido, nunca, nunca, nunca. Yo sé que ustedes tampoco, entonces está difícil, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, vamos a ver qué pasa y cualquier cosa que sepa, les prometo que luego, luego les aviso. Yo les aviso a todos ustedes para que estén tranquilos, ¿sale? Entonces, hasta ahorita acabo de salir de junta, por eso atrasamos la clase una hora para que pudiera estar en la junta y hasta el momento no sé nada de esto, ¿sale? Cuando sepa, con todo el gusto, ¿sale? Muy bien, vamos a ver, esta clase es una clase especial. Ya saben que cuando hay una fecha importante para nosotros, ¿no? Ya sé, como fue el 15 de septiembre, como fue el Día de Muertos y como fue ahora, como es ahora la Revolución Mexicana, pues de repente pues, nos salimos un poquito del programa, ¿no? Que yo digo que no está fuera de lugar, porque tal vez no dice que chequemos la Revolución Mexicana como tal en el programa, pero pues son acontecimientos importantes del siglo XVIII hasta este siglo, ¿no? Fue en el siglo XIX, ¿no? Entonces, nosotros podemos checar ahorita, pues, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿cuándo fue? El 20 de noviembre, ¿no? Porque de repente dicen, ay, tenemos días festivos y ahorita pues hay más confusión porque luego los días festivos, pues ya ven que se recorren para que se aprovechen los puentes. Entonces luego ya ni siquiera sabemos qué día fue. Entonces, para que nos quede bien claro, el día de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre es cuando se conmemora, ¿sale? Para que les quede así bien claro. Porque luego nada Maestro, más... Sí, dime, Romina. la Revolución Mexicana fue el 20 de noviembre de 1910. Ajá, o sea, así es cuando inició. Muy bien, Romina, excelente. Muy bien, entonces, eso es bueno, o sea, que sepan por qué celebramos, ¿no? Porque luego nada más, se celebra esto, no voy a clases, y dices, híjole, pues sí, pero ¿por qué? O sea, es bueno saber el por qué. Ya Romina ya nos dijo bien el dato. Muy bien, Romina. Ahora, los alumnos, aprendizaje esperado, reconocerán la importancia de la Revolución Mexicana en nuestro país, así como los hechos más importantes. Entonces vamos a ver así un breve repaso, nada más así para que sepamos qué fue la Revolución Mexicana y a ver si al final me pueden decir por qué es importante en nuestros días, ¿no? A ver si me pueden decir, ¿no? Hay una palabra clave, a ver quién me la dice al final, a ver si vemos, ¿no? Dice la Revolución Mexicana, dice el conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder de Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Si bien ustedes van a escuchar y sí que la revolución empezó en 1910 y culminó en 1911 cuando ya sacaron a Porfirio Díaz del poder, pero aún así siguió la revolución, ¿no? Porque muchos ya En ese tiempo se le llamó el porfiriato, ¿no? Donde dominó Porfirio Díaz. muy bien, antes de 1910 se le llamó el porfiriato. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz se aventó como 30 años en el poder. O sea, imagínense, hemos hablado y qué bueno que estoy con mis alumnos porque pues, ustedes pues ya hemos platicado sobre el autoritarismo y eso, obviamente ya en otro continente, ¿no? Cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan por qué empezó la Revolución Francesa? A ver, ¿quién se acuerda por qué empezó la Revolución Francesa? Vamos a ver si es que me pueden atención. ¿Por qué empezó la Revolución Francesa? A ver, es más, para que se les haga más interesante, espérenme, voy por una pluma. Espérenme, voy por una pluma. Y quien me diga por qué inició la Revolución Francesa, le voy a poner 2 puntos. Es más, esos 2 puntos significa que si no me entregan 2 actividades, ustedes me pueden poner, maestro, esta actividad no la pude entregar, pero tiene que ver con la vez que le contesté.
Pueden hacerlo 2 veces. Les doy 2 oportunidades, 2 chances de que no me entreguen una actividad. La que a ustedes se les haga difícil. Quien me conteste, ¿por qué inició la Revolución Francesa? Porque, pues, para que vayamos entendiendo. A ver. Y no me digan que están buscando en sus apuntes. Eso ya lo deberían saber, ya lo hemos visto. A ver. ¿Sí me van a contestar? A ver, ¿alguien? Maestro, yo me acuerdo poquito, pero no No me tienes que contar toda la historia. Con que me digas lo importante. ¿Por qué inició? A ver, Gael. Confía en ti. Si no te equivocas, no pasa nada. A ver. Ay, no me acuerdo, profe. No, Me a acuerdo, ver, no me acuerdo. espérame. Luis Eduardo Salgado. Maestro, ¿puedo contestar yo? Alza la mano. A ver, a ver. Empezó en el No, 5 de si todos hablan, mayo. está difícil. Luis Eduardo Salgado, alza la mano primero. A ver. Ah, no es cierto, yo la alcé primero. A ver. Luis Eduardo Salgado, alza la mano primero. A ver, Luis Eduardo. Fue por la burguesía. Porque, A ver. ¿Ah? ¿Pero por porque qué? los A ver, fue por la burguesía, pero a ver, pues dime bien, ¿qué onda con la burguesía? ¿O qué onda? Maestro, creo que fue un conflicto. Alza manita. Alza manita. Social y político. Ah, pues sí fue un conflicto. ¿Qué, maestro? Yo lo dije. A ver, no, pero a ver. Pónganme atención. Tranquilo. Ya tengo 12. No, tranquilo. Si no dices que están bien, a ver, esperen. Es un conflicto, pues hay como que son bien listos. Pues por supuesto es un conflicto, pero ¿cuál fue el conflicto? A ver, ¿por qué? ¿Qué conflicto? ¿Por qué se originó? Social y político. Social y político. A ver, sí. Yo, pero- maestro, yo. Díganme, a ver quién, pero Yo, es que yo profe. no sé quiénes son yo. Recuerden que no los veo. Díganme el nombre. ¿Quién es yo? A ver, ¿quién dijo yo? Una niña. Yo, dijo- Gael García Yo, Ramírez. maestro, soy Julia Camila. A ver, escúchenme. Gael me dice que es un conflicto social y político. Sí es cierto, pero no me dice nada. O sea, es como, dicen, ¿por qué inició? Pues por un conflicto social y político. Sí, pero ¿cuál fue? A ver, Julia, a ver si me puedes decir. Julia Camila. Sí, ahí voy, perdón. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia y que con... ¡Maestro! Perdón, maestro. Lo buscó, maestro. No, pero de todos modos, a ver, escuchen. Sí, maestro. A ver, si no, espérenme, si no se nos va a... Oigan, ustedes, siempre que estoy con ustedes, se me va el tiempo bien, o sea, digo, está padre, porque sí. Maestro, lo A ver, buscó. escuchen, a ver, no se lo tranquilos. A ver, ya sé que es un conflicto social y político, pero hay algo importante. Pónganse a pensar tantito. A ver, escuchen. Si me escucharan primero, lo podrían hacer más fácil. A ver, escuchen. Si estoy hablando, ¿por qué empezó la conversación? Siempre cuando escuchen una conversación, pongan atención cómo empezó y ahí es una clave. Empezó la conversación y empezó la pregunta. A ver, ¿me permiten? Los nobles tenían más No, privilegios si y no me- los campesinos los explotaban. Ay, a ver, ¿qué dijo Fernanda? ¿Es Fernanda Noemí? Dile. A ver, ¿qué dijiste, Fernanda? Lo buscó. A ver, ya, de favor, ya no quiero que estés hablando y diciendo que si lo buscaron. Sale, ya tuviste tu oportunidad. A ver, Fernanda. Porque los nobles tenían más privilegios y los campesinos los explotaban. Muy bien, por ahí está bien, eso es una parte. Y también, ¿qué más? Eso está bien más. Sí te voy a poner tus 2 puntos. Nada más dime tu apellido completo. A mí. Sí, dale. Fernanda, ¿no me vas a decir? Bueno, entonces no Pérez Sarmiento, Pérez de Sarmiento. primero B. Ok, De muy bien. primero B. Diste una respuesta que sí está bien, pero nada más falta otra cosa. Sí tiene que ver con estos conflictos que existen, que de repente hay más privilegios para unos y otros. Y había un rey, ¿ese rey qué? ¿Qué hacía ese rey? ¿Se autoproclamaba? ¿Y eso qué significa? No sé. Ah, ¿no sabes? Pues, a ver, ¿qué hizo Porfirio Díaz y que tiene que ver con lo que pasó también en que de ahí salió a ver si se acuerdan cómo empiezan las revoluciones? ¿Qué hizo Porfirio Díaz? O sea, Porfirio Díaz, ¿qué? Se eligió él mismo sin preguntarle al pueblo. ¿Y eso cómo se llama? A ver, Fernanda Delgado, alzó la mano Fernanda Delgado. A ver, Fernanda. ¿Cómo? ¿Se te apagó el micrófono? Autorreelección. ¿Qué? Se autorreelijo.
Eso se llama autoritarismo. Hola. Eso se llama autoritarismo. ¿Sale? Cuando hay autoritarismo es que no existe la democracia. Ahorita nosotros, por ejemplo, cuando vamos a elegir presidente en 4 años más, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, eliges a alguien, ¿por qué? Porque hay democracia. No es de que diga alguien, yo soy aquí el presidente y me quedo para siempre, ¿no? Entonces, así es como surgen. En la Revolución Francesa, pues igual, estaba el rey Luis XIV y aparte de que él era autoritario, no había democracia, no había esto, pues obviamente había privilegios para algunos, que eran los ricos, los nobles, los burgueses, y pocos privilegios para otros, ¿sale? Entonces, pues imagínense, aquí estaba igual el asunto. O sea, Porfirio Díaz, pues él no se quería ir del poder. Era una persona autoritaria. No había democracia. Cuando la democracia es, pues, que se elija constantemente a diferentes personas para que nos gobiernen, ¿sale? Y que nos tomen en cuenta a todos, cosa que no pasa, ¿sale? A eso se le llamaba el porfiriato, como bien dijeron también. Entonces, cuando ya se cansaron de esto, dices, sí, entonces ahora, ¿qué crees? Vamos a ver una revolución. Vamos a hacer algo para que se vaya este Porfirio Díaz y para que exista la democracia, ¿no? Entonces, dicen, bueno, esto ya es de la guerrilla que se dio después, ¿no? De los diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales, se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas, o sea, con más problemas para México, que dejó más de 1,000,000 de muertos, ¿no? O sea, después de la revolución, pues, ¿qué hicieron? Pues empezaron ahora a decir, que ya que tomamos a Porfirio Díaz, pero nosotros estamos de acuerdo con esto, nosotros no, aunque estábamos del mismo lado, pues ahora ya que ganamos, también nosotros tomamos partidos diferentes, ¿no? Pero bueno, veamos, eso fue después. Dice, luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial, o sea, volvió a ganar otra vez, imagínense, ¿no? Casualmente. El ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo, ¿no? O sea, Francisco I. Madero desde antes, un mes antes, empezó a decir, ¿saben qué? Esto ya no es justo, porque pues no el sufragio efectivo y la no reelección. Cuando hablamos de sufragio efectivo es el voto efectivo, o sea, que el voto del pueblo valga, ¿no? Y que la gente no se reelija, ¿no? Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz, según la cronología de la revolución, ¿no? Empezó a buscar gente que pues, lo apoyara, que estuviera en contra de esto del porfiriato, y era difícil porque había algunos que se veían beneficiados por ello, entonces él tenía que buscar personas que estuvieran también a favor de derrotar a Porfirio Díaz. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar el poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. O sea, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde fue cuando empezaron con un grupo de decir, ¿sabes qué? Vamos a acabar con el gobierno, porque el gobierno no es justo y no hay democracia. Algunos grupos como los hermanos Cerdán, o sea, Aquiles, Máximo y Carmen, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla, ¿no? Ahora, la muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. O sea, la muerte de estos hermanos fue cuando algunos dijeron, los convirtió en mártires, así como héroes, de que héroes caídos, ¿no? De que, pues ellos cayeron por estar, por una causa, y eso hizo que se inspiraran más personas para unirse a la revolución. Dice, en los hechos no se dio un levantamiento coordinado, o sea, no fue de que todos el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, o sea, sí empezó ahí, pero no fue coordinado, entonces no se refiere a que en todos lados. Gracias, hasta luego. Ay, alguien se le prendió el micrófono, ¿sale? El 20 de noviembre a las 6 de la tarde no fue coordinado, ya que había 13 hechos de armas en diferentes estados, o sea, estaban en diferentes estados de la República. Como ustedes saben, por sus clases de geografía que han tenido o que tienen ahorita, pues México es muy extenso, ¿no? O sea, no es de que aquí nos organizamos y en todos lados no. Hay diferentes puntos en México y después se fueron organizando, pero detonó el 20 de noviembre a las 6 de la tarde.
Pero esta fecha, a la que nos mencionó muy bien Romina, ¿no? Pues es la que se considera como el inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco y Madero, entre otros pues, Emiliano Zapata, en el sur del país, así como Francisco Villa, ¿no? Pancho Villa. Su nombre real era Doroteo Arango. También estaba Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte, ¿no? La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. O sea, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz firma su renuncia y ya, ahí se termina esa parte. Digo, como les digo, ahí culmina cuando él se va, y se lo lograron, pero después siguieron combatiendo 6 años más, pues los que ganaron, pues para ver quién tenía el poder, porque había todos querían derrotar a este Porfirio Díaz, pero todos tenían diferentes razones. Entonces, por lo tanto, pues hubo combates entre ellos. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. O sea, después de 30 años, la primera elección democrática, pues considerada la de Francisco I. Madero, ¿no? Actividad. Se investiga acerca de 3 personajes de la Revolución Mexicana y escribe una breve reseña de cada uno de ellos. Se investigan a 3 personajes de la Revolución, ¿no? Y me escriben una breve reseña, así un poquito de su vida, pero poquito, no se preocupen, no tiene que ser toda una hora. Lo escriben en su libreta o lo pueden hacer en Word. Si lo hacen en la libreta, pues ya saben, me mandan foto. Al final escribe por qué es relevante la Revolución Mexicana en el país actualmente. Aquí, a ver, ¿por qué es relevante? Alcen sus manitas, díganme, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante la Revolución Mexicana? ¿Por qué es importante esa Revolución Mexicana en nuestros tiempos? Hay una palabra muy importante. ¿Qué es lo que a partir de ahí? Alcen la manita, díganme su nombre. A ver, dime tu nombre. Mauricio. ¿Mauricio qué? Mauricio Colín. Ah, ¿Brandon? Ajá. Porque si no ahorita estuviéramos esclavizados. Pues tal vez no esclavizados, pero sí no estaríamos tan libres. Entonces dime cuál es la palabra clave de esto. ¿Qué es lo que hay ahorita que no había antes? Democracia. ¿Quién dijo democracia? ¿Tú? Yo, profe, José María Hernández Morales. José María Hernández Morales. Muy bien. Tú y Brandon, pues les voy a poner sus puntos también. José María y Mauricio Colín. ¿De qué grupo eres, Mauricio Colín? De primero C. Primero C. Muy bien. Pues sí, la democracia. O sea, la democracia es lo que ya hay ahorita. Antes no había democracia y ahorita pues ya hay democracia. ¿Ya vieron? O sea, a partir de que ya se respeta el voto, que ya podemos ir a votar por nuestros gobernantes, que ya se nos toma en cuenta, pues a partir de eso pues ya hay democracia. Por eso fue muy importante, porque si no, imagínense, o sea, todo el tiempo nada más con lo que diga una sola persona y como lo quiera hacer sin tomarnos en cuenta, pues eso se llama autoritarismo. Así es como se desatan las revoluciones, ¿sale? Muy bien, entonces, sigo con la actividad, espérenme. A ver, sí, dice, al final escriben por qué es relevante la Revolución Mexicana en el país actualmente. Lo envían el miércoles 24 de noviembre al siguiente correo, gerardo1sec@gmail.com. Entonces, eso sería todo. ¿Cómo ven? ¿Se les hizo interesante? ¿No se les hizo interesante? ¿Está difícil la tarea? ¿Qué piensan? Está fácil. Está fácil, ¿no? Ujú. ¿Sí? Bueno, Maestro. pues muy bien. Sí, maestro, está fácil. Pues ahí Se me está. hizo muy Está bien interesante la fácil. clase, maestra. Se les hizo divertida la clase. Pues eso, la historia es interesante. O sea, la historia es muy interesante. Y saber por qué pasan las cosas. Como, ¿se acuerdan la primera clase que tuvimos aquí en Zoom? Bueno, la primera clase que hemos tenido nosotros, porque pues, no nos conocemos. Pues hablamos de lo importante de la historia. Si conozco mi pasado, pues puedo saber, pues, explicarme por qué está así mi presente y saber más o menos hacia dónde va el futuro. Por eso es importante la historia y es bien bonita. A muchos luego les aburre, pero pues es bien padre, o sea, se dan cuenta, pues sí son eventos muy importantes, muy interesantes. Entonces, pues ahí ahora sí que
pues espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana. Maestro. Sí, a ver, dime, Romina, ¿o quién habla? Sí. ¿Cuál es su parte favorita de la historia? Mi parte favorita de la historia, híjole, nunca me habían hecho esa pregunta, está interesante. Pues yo creo que mi parte favorita es sobre los aztecas, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de la conquista y todo esto, ¿no? De cómo se organizaban, ¿no? De cómo tenían su calendario, de cómo pues eran buenos para todas estas cuestiones hasta matemáticas. Entonces, toda esa parte pues, a mí se me hace muy interesante. Digo que hay de todos, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana también es interesante porque así nos explicamos muchos hechos políticos que ahora existen, problemas políticos que ahora existen, pues también se deriva de cómo se dio la revolución, digo, ya estudiándolo más profundamente, pero ¿qué pregunta más interesante, Romina? ¿La tuya? Hasta ahorita de lo que conoces. La mía también es la azteca, maestro, porque jugaban a las pelotas y pues eran muy inteligentes. Oye, pues pero esa de la pelota estaba canijo, porque te acuerdas, bueno, no sé si sepas o hablemos de lo mismo, era el juego tenían que pegarle con la cadera, pero la pelota era casi como una piedra y meterle en un estollito. Pero lo canijo es que cuando alguien perdía, el equipo que perdiera era sacrificado, ¿no? O el que ganaba, no me acuerdo, creo que es el que ganó. El Sí, que pero ganaba era sacrificado porque era un no. logro. Un sacrificio para los dioses. Y el que perdía todas sus riquezas. Ah, ok, Alexis, ya no me dio así el golpe del ruido. Está bien, Alexis, sí, tiene razón también, o sea, el que perdía sus riquezas y el que ganaba, pues ganaba el sacrificio para los... Se sacrificaba para los dioses, era un sacrificio. Entonces los aztecas eran pesados, de hecho, por eso, pues dicen que pues por eso fue lo de la conquista, bueno, cuando llegaron los españoles, pues muchos de los pueblos alrededor, ¿no? No querían a los aztecas, y pues ellos mismos también, entre todos le echaron un montón a los aztecas. Los aztecas solitos igual se hubieran podido con los españoles, pero dicen que les echaron un montón, porque los aztecas tenían muchos pues, enemigos, o sea, aquí mismo, ¿no? Entonces, está interesante. Pues muy bien, qué bueno que les gusta la historia, me da mucho gusto. Qué bueno que les gusta estudiar, se nota luego que les gusta estudiar. Me dio mucho gusto que recibí varios mensajes que me decían, maestro, ¿qué no va a haber clase? ¿Y por qué no va a haber clase? Y yo digo, órale, hasta me están reclamando. Creo que me da mucho gusto, ¿eh? O sea, sí, y ahí les contestaba, no, ¿qué crees que se pasó a las 8? No te preocupes, pero significa que les está gustando y es lo más importante, porque si les gusta es porque están aprendiendo. Entonces, excelentes, ya los quiero conocer, espero que ya esté esta vacuna y ya que está la vacuna del coronavirus y ya nos podamos ver, y si no, este ciclo escolar, pues lo bueno es que nos quedan 3 años, ¿no? Entonces sigan así. Pues mucho gusto como siempre, lo bonito es que mañana pues, también los veo, ¿sale? Mañana nos vemos en Formación Cívica a las 8 de la noche, en el horario normal, ¿sale? Cuídense, nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Alondra, acuérdate. Hasta luego, profe. Adiós, maestro, buenas noches. Adiós, maestro, buenas noches. Adiós, Hasta cuídense luego, mucho. buenas Buenas noches. noches. Alondra, Gracias me por su mandas clase. eso, Alondra, tarea. Buenas noches, maestro. Adiós, buenas noches, Julia. Adiós, cuídense mucho todos. Nos vemos. Bye.